En sus palabras previas a la oración del Regina Coeli este 3 de mayo, el Papa Francisco dio una serie de consejos para diferenciar la voz de Jesús, el buen pastor, de la del maligno que busca tentarnos. El Santo Padre recordó que en este cuarto domingo de Pascua dedicado a Jesús el buen pastor, el Evangelio nos dice que el Señor nos llama por nuestro nombre, nos llama porque nos ama. Sin embargo, dice de nuevo el Evangelio, hay otras voces que no debemos seguir, las de extraños, ladrones y bandidos que quieren el mal de las ovejas. Al final de la oración mariana, el Papa pidió hacer oración por las vocaciones, expresó su cercanía a los enfermos de COVID-19 y a quienes los cuidan, y dirigió un saludo a quienes trabajan con los niños víctimas de violencia. También invitó a unirse con creyentes de distintas religiones a un día de oración, ayuno y obras de caridad el próximo 14 de mayo. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El cuarto domingo de Pascua que celebramos hoy está dedicado a Jesús el buen pastor. El Evangelio dice, las ovejas escuchan su voz. Él llama a sus ovejas, a cada una por su nombre. El Señor nos llama por nuestro nombre. Nos llama porque nos ama. Sin embargo, dice de nuevo el Evangelio, hay otras voces que no debemos seguir, las de los extraños, ladrones y bandidos que quieren el mal de las ovejas. Estas distintas voces resuenan dentro de nosotros. Está la voz de Dios, que gentilmente habla a la conciencia, y está la voz tentadora, que induce al mal. ¿Qué hacer para reconocer la voz del buen pastor de la del ladrón? ¿Cómo hacer para distinguir la inspiración de Dios de la sugestión del maligno? Se puede aprender a discernir estas dos voces. Ellas, de hecho, hablan idiomas diferentes, es decir, tienen formas opuestas de tocar a nuestro corazón. Hablan lenguas diferentes. Como nosotros sabemos distinguir una lengua de otra, también podemos distinguir la voz de Dios y la voz del maligno. La voz de Dios nunca obliga. Dios se propone, no se impone. En cambio, la voz maligna seduce, asalta, obliga, suscita ilusiones deslumbrantes, emociones alentadoras, pero pasajeras. Al principio convence y nos hace creer que somos omnipotentes, pero luego nos deja con un vacío dentro y nos acusa: tú no vales nada. La voz de Dios, en cambio, nos corrige con mucha paciencia, pero siempre nos anima, nos consuela, siempre alimenta la esperanza. La voz de Dios es una voz que tiene un horizonte. En cambio, la voz del maligno te lleva a un muro, te arrincona. Otra diferencia, la voz del enemigo distrae del presente y quiere que nos concentremos en el temor al futuro o en las tristezas del pasado. El enemigo no quiere el presente. Hace reaflorar las amarguras, los recuerdos de los males sufridos, de quien nos hizo daño, y tantos recuerdos desagradables. En cambio, la voz de Dios habla al presente. Ahora puedes hacer el bien. Ahora puedes ejercitar la creatividad del amor. Ahora puedes renunciar a los arrepentimientos y remordimientos que tienen prisionero el corazón. Nos anima, nos lleva adelante, pero habla al presente, ahora. De nuevo, las dos voces suscitan en nosotros preguntas distintas. Aquella que viene de Dios será: ¿qué me hace bien? En cambio, el tentador insistirá en otra pregunta: ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? La voz malvada gira siempre en torno al yo, a sus impulsos, a sus necesidades, al todo y de inmediato.
come i capricci dei Es bambini. como los caprichos de los niños, Tutto è adesso. todo y ahora. La voce di Dio, La voz de Dios, invece, en cambio, non promette mai la gioia nunca a basso promete prezzo. la alegría a bajo Ci precio. invita ad andare Nos oltre il invita nostro a ir io más allá de per nuestro trovare il yo vero bene, la para pace. encontrar el verdadero bien, la paz. Recordemos, Il male el non mal dona mai pace, nunca da paz, mette frenesia pone en un prima frenesí e lascia primero amarezza dopo. y deja amargura después. Questo è lo stile del male. Este es el estilo del mal. La voce di Dio La e voz de quella del Dios tentatore, y la del tentador, infine, finalmente, parlano in ambienti hablan diversi. en ambientes distintos. Il nemico El enemigo predilige l'oscurità, privilegia la la oscuridad, falsità, la il falsedad, pettegolezzo. las habladurías. Il Signore ama la El luce Señor del sol, ama la luz la del verità, sol, la verdad, trasparenza sincera. la transparencia Il sincera. nemico ci dirà, El enemigo nos chiuditi in dirá, te stesso, enciérrate en ti mismo, tanto nessuno ti capisce e ti porque ascolta. nadie te entiende No ni fidarti. te escucha. No confíes. Il bene, al contrario, invita El ad bien, al aprirsi, contrario, ad invita essere a limpidi e abrirse, fiduciosi a ser claros en Dio y a confiar negli altri. en Dios y en los demás. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, in questo tempo, en tanti este tiempo, pensieri e preoccupazioni tantos ci pensamientos y portano a preocupaciones rientrare in nos noi llevan stessi. a entrar de nuevo en nosotros Prestiamo mismos. attenzione alle voci Prestemos atención a giungono las voces que al llegan nostro cuore. a nuestro corazón. Chiediamoci da dove Preguntémonos arrivano. de dónde vienen. Chiediamo la grazia Pidamos di la gracia riconoscere e de seguire reconocer la y voce del seguir buon pastore, la voz del buen che ci pastor, fa uscire dai que nos hace recinti salir de los dell'egoismo recintos del e ci egoísmo conduce ai y nos pascoli della conduce vera libertà. a los pastos de la verdadera libertad. La Madonna, Madre del Buon Que la Consiglio, Virgen, Madre del Buen oriente e Consejo, acompañe oriente il y nostro acompañe discernimento. nuestro discernimiento. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y si hermanas, celebra oggi la se giornata celebra hoy mondiale di la preghiera Jornada per le Mundial de vocazioni. Oración por las Vocaciones. L'existenza cristiana La existencia è tutta e cristiana sempre es toda y risposta alla siempre chiamata di Dio, respuesta a la in llamada de qualunque Dios, stato di vita. en cualquier estado de vida. Questa giornata Esta jornada ci ricorda quello che nos recuerda disse un giorno Gesù, lo que dijo un día cioè che il campo Jesús, del regno di Dio o richiede sea que el tanto campo lavoro, del reino de Dios bisogna requiere pregare mucho il trabajo Padre y se perché necesita mandi orar al operai a Padre lavorare para nel que suo envíe campo. trabajadores a trabajar en su Sacerdozio e campo. vita consacrata Sacerdocio y exigono vida coraggio e consagrada perseveranza, exigen valor y e senza perseverancia, la preghiera y sin la non si va oración avanti su no questa se strada. avanza por este camino. Invito a tutti Invito a a todos invocare il Signore, a invocar il al dono Señor di buoni para que operai dé per el il suo don regno, de buenos col cuore trabajadores e le para su mani reino, disponibili al suo con amore. el corazón y las manos disponibles a su amor. Ancora una volta Una vez vorrei más, esprimere la mia quiero vicinanza expresar mi cercanía agli ammalati a los di enfermos Covid-19, de COVID-19, a quanti si dedicano a alla cuantos loro se cura, dedican a a tutti su coloro che cuidado, in qualsiasi modo a todos aquellos que de alguna manera per la están pandemia. sufriendo por la pandemia. desidero Deseo, nello stesso tempo al mismo tiempo, appoggiare e apoyar incoraggiare y animar la collaborazione internazionale la colaboración che internacional si sta attivando con varie que se está iniziative activando con per varias rispondere in iniciativas modo adeguato para responder de alla manera efficace adecuada alla y grave eficaz crisi a la che grave stiamo crisis vivendo. que estamos viviendo. È importante infatti Es importante, de mettere hecho, insieme le capacità reunir scientifiche las capacidades in modo científicas trasparente de e forma disinteressato transparente y per desinteresada trovare vaccini e para trattamenti encontrar e vacunas y garantire tratamientos l'accesso universale y garantizar alle el acceso tecnologie universal essenziali a las che tecnologías permettano ad ogni esenciales persona que permitan a contagiata toda persona in ogni parte contagiada del mondo en todas di partes del ricevere mundo le necessarie recibir la cure necesaria sanitarie. atención médica. Rivolgo un pensiero speciale alla Dirijo un Associazione pensamiento Meter, especial a la Asociación promotrice METER, della Giornata Nazionale promotora per de i la bambini Jornada Nacional vittime por los della niños violenza, víctimas de dello la violencia, sfruttamento de la e explotación dell'indifferenza. y de la indiferencia. Incoraggio i responsabili e gli Animo a los operatori responsables y a los proseguire la trabajadores loro azione a di que prevenzione continúen sus e acciones de di prevención sensibilizzazione y de delle coscienze sensibilización de las al fianco delle conciencias varie agenzie educative. junto con los diversos E organismos ringrazio educativos. i bambini Y agradezco a los associazioni niños de la che mi hanno asociación inviato un que me collage enviaron un con collage centinaia di margherite con cientos de margaritas colorate da loro. pintadas por Gracias. ellos. Gracias. Abbiamo da poco iniziato maggio, Hemos Mese mariano recientemente per comenzado eccellenza, mayo,
mes mariano por excelencia, durante el cual los fieles aman visitar los santuarios dedicados a la Virgen. Este año, debido a la situación sanitaria, nos dirigimos espiritualmente a estos lugares de fe y devoción para poner en el corazón de la Virgen Santa nuestras preocupaciones, las expectativas y proyectos para el futuro. Y ya que la oración es un valor universal, he acogido la propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana para que el próximo 14 de mayo los creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente en un día de oración, ayuno y obras de caridad para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Recuerden, 14 de mayo, todos los creyentes juntos, creyentes de diferentes tradiciones, para orar, ayunar y hacer obras de caridad.